1:20 hasta el 23, te lo voy a compartir, dice: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por medio de ti quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Amén. Mirá qué poderosa esta palabra, ¿no? Dice el Señor, le hablaba en este momento al profeta todo lo que iba a hacer por medio de él, todos los planes, las promesas que tenía, ¿no? Preparada para su vida. Sabés que el camino de Jeremías, de un profeta, no fue nada fácil cuando el Señor te lleva a confrontar a su pueblo, ¿no? A revertir situaciones, maneras de vivir, ¿no? A confrontarlos con el pecado, con lo que está mal, para corregirlos. También sabemos que muchas veces los profetas son corridos, ¿no? Echados de ese lugar. ¿Por qué? Porque hay pueblos, personas que no quieren ser corregidas a través de sus mensajes, ¿no? Y quizás Dios en su amor y sin misericordia no le llevó solamente un profeta o no lo llevó solamente un mensaje, sino cuántos nos trae muchas veces a nuestras vidas. Yo no sé en qué tiempo estás en esta noche, no sé cómo está tu relación con el Señor, no sé hasta dónde estás creyendo las promesas que Él tiene con tu vida, no sé hasta dónde le crees el llamado que Él hizo a tu vida. Pero déjame decirte que el Señor me dice en esta noche que si Él te escogió para una tarea, Él se va a encargar de que puedas hacerlo. No te olvides que fuiste diseñada, amén, por el Señor, a su imagen y semejanza. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros permanecemos en Él, en el amor de Dios, siendo transformados, ¿no? Vamos a tener esa mirada que tiene Cristo, ese carácter que tiene Cristo, amén, que es a lo que el Señor nos quiere llevar. Cuando vos empieces a entender esto, entonces vas a entender que el llamado que te puso el Señor, lo vas a lograr. Cuando vos empieces a entender con quién está, quién va con vos. Y en Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mirá qué tremendo como este versículo dice: de manera que podemos decir confiadamente. Es hora de empezar a creer en el Señor. Es hora de entender que Él va con nosotros, pese a lo que estemos pasando. Él no suelta nuestras manos. Pero como te dije recién, tenés que permanecer en su amor para ser transformado. ¿Para qué? Para que el Señor pueda perfeccionar esa obra en vos y puedas llevar a cabo el propósito para el cual fuiste llamado. ¿Para qué? Para que el Señor pueda prepararte y entregarte en el momento correcto las promesas y las bendiciones que tiene para tu vida. Porque si fuese en otro tiempo, como son los nuestros, tan apresurados, el Señor quizás te va a dar la mejor bendición que tenía para tu vida y no la vas a saber administrar, no la vas a saber valorar. Y quizás hasta la podés perder. Dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es hora, dice el Señor, de que creas en que yo estoy con vos. Y pese a que lo que estés pasando, a lo que puedan decir de vos, aún lo que nosotros mismos muchas veces nos ponemos, ¿no?, en la mente de que no somos capaces, de que no vamos a llegar, de que no lo puedo lograr, de que no soy suficiente. Aún en eso entender de manera confiada
plenamente que el Señor está con nosotros y que el Señor nos eligió. Amén. Y hablando de esto del hombre, el Señor me llevaba a Mateo 5:10 y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Saben qué dicen? Que cuando nos empiezan a perseguir, cuando empiezan a murmurar de nosotros, cuando empiezan a conspirar, es porque estamos haciendo las cosas bien. Es porque a Satanás y a sus secuaces les estamos haciendo ruido. Y más cuando nos ponemos a trabajar unidos, unánimes, todos con la misma visión. Todos con el mismo propósito. ¿Sabes cuál es nuestro propósito? ¿Sabes cuál tiene que ser nuestra visión? Que hoy, así como nosotros fuimos rescatados de nuestras viejas vidas, ir a rescatar esas almas que están perdidas. Pero para eso vas a tener que permanecer, para eso vas a tener que perseverar, para eso vas a tener que creer confiadamente que el Señor es tu ayudador, que el Señor está con vos, que cuando no te quede ninguna fuerza, el Señor te las va a dar. Que cuando tu fe esté siendo quebrantada, el Señor te la va a aumentar. Pero ¿sabes cómo lo vas a obtener a todo esto? Teniendo una relación íntima con el Señor. Buscando las disciplinas espirituales, pero no me quiero ir para ese punto como el ayuno, la oración, la lectura de la palabra. Pero no es para el lado que el Señor me quiere llevar hoy, pero sí es muy importante. Porque cuando vos practicás esas disciplinas espirituales, entonces ahí te estás alineando con el Señor, ahí podés tener una relación con el Señor, ahí podés aprender a escuchar su voz. Ahí el Señor te va a traer revelación. Aun cuando te alinees, te va a hablar a través de visiones, a través de sueños, de sentir. Pero ¿sabes cómo? Si crees confiadamente que el Señor es tu ayudador, si crees confiadamente el que el Señor te escogió. Y el Señor me llevaba y me dice: tómate tu tiempo y prepara tu corazón. Porque el Señor me dice: profeta que estás trabajando para mí, dice el Señor, que estás en servicio. No importa, dice el Señor, que todavía no te hayan levantado, dice el Señor. Porque sabes que no necesitaste eso para empezar a trabajar para mí. Pero también le hablo a aquellos profetas, dice el Señor, que están en desarrollo, aquellos profetas, dice el Señor, que aún todavía no entendieron su llamado. Y te dice así: profeta mío, dice el Señor, martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes, también por ti quebrantaré, por medio de ti, al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. El Señor te está diciendo que eres un profeta, que te va a usar, y que por medio de tu vida, si te manejas en obediencia, en cada llamado, oh santo es tu nombre, en cada dirección que el Señor te va a dar, el Señor te va a usar para quebrantar cada vida, cada corazón que se ponga delante de ti, porque a través de tu vida el Señor se va a glorificar.
Cada vez que abras tu boca para profetizar, dice el Señor, algo va a pasar, dice el Señor, y esas profecías que voy a poner en tu boca se van a cumplir, dice el Señor. Esas promesas, esas declaraciones que voy a poner en tu boca se van a cumplir. Pero también dice el Señor, escucha bien a ti que eres mi evangelista, dice el Señor. Escuchen bien a aquellos pequeños que tienen estos llamados. Santo es tu nombre, de los que el Señor está hablando en esta noche. Pero escucha bien, dice el Señor evangelista. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Dice en este tiempo, evangelista mío, dice el Señor, evangelista mía, es hora de levantarte, es hora, dice el Señor, de salir y proclamar el evangelio de salvación, porque cuando salgas a esas plazas, cuando salgas a aquellas calles, dice el Señor, cuando vayas a esas ciudades de Lodebar, donde nadie quiere llegar, dice el Señor, yo voy a poner palabra en tu boca, dice el Señor, y aquellos hijos pródigos van a volver a mis brazos, dice el Señor, y aquel que no me ha conocido, me ha de conocer solamente, dice el Señor. Si tú crees y confías, dice el Señor, que yo soy tu ayudador y que yo te he escogido para este llamado, es hora de que dejes de callar, dice el Señor. Es hora de que empieces a evangelizar en la tierra donde te puse, dice el Señor. No te guardes, dice el Señor, tu testimonio. No te guardes, dice el Señor. Oh, Santo, ¿de dónde te he sacado? Dice el Señor. No hace falta que entres en detalle, pero sí diciendo que si yo cambié tu vida, que yo cambié tu manera de vivir, que yo te traje, dice el Señor, una nueva vida espiritual donde vos creías todo muerto, que con ellos también lo puedo hacer. Eres una joven evangelista, dice el Señor. Y no pensaste, dice el Señor, alrededor tuyo, ¿cuántos más hay pasando situaciones, dice el Señor, que tuviste que atravesar? Pero ¿sabes cuál es la diferencia, dice el Señor? Que tú me conociste, que tú eres instruida, dice el Señor. Que aunque falte más, dice el Señor, tu corazón está siendo sanado. Que tú me tienes a mí, que yo soy tu ayudador. Pero es hora de que abras tu boca, dice el Señor. Porque aquellos que están allá afuera, perdiéndose, dice el Señor, pereciendo, no me tienen en sus corazones. No saben de ese Cristo, dice el Señor, que levanta, que restaura, que sana, que liberta, dice el Señor. ¿Sabes cuántos chicos de tu edad, dice el Señor, ya dan su vida por perdida? Y tú tienes el privilegio de estar delante de mi presencia. Por eso hoy te llamo, dice el Señor, cree al llamado que te di, cree, dice el Señor. Si yo soy tu ayudador, dice el Señor, si yo estoy contigo, ¿quién va a ir contra ti? Si las palabras las voy a poner yo en tu boca, dice el Señor. Pero es hora de que te levantes y de que creas, dice el Señor, de que creas confiadamente. Alabancista, dice el Señor. A cada uno, dice el Señor, que toca un instrumento, a los que cantan, dice el Señor, esta palabra es para ustedes. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos se suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes.
por medio de ti quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. El Señor te llama en estos tiempos que tienes que empezar a trabajar en el llamado que te dio el Señor. Que tú sabes, dice el Señor, porque cada uno de ustedes ya es conocedor mío, dice el Señor. Conocedor de mi palabra, pero dice el Señor, es tiempo que como líderes se levanten, dice el Señor, aunque tenga poco entendimiento, pero tú ya tienes gran entendimiento, dice el Señor. No solamente de mi palabra, dice el Señor, sino de la manera que te trato, dice el Señor. Tú sabes que cuando eso, dice el Señor, cuando esa área se empiece a mover, cuando de ahí empiecen a profetizar, dice el Señor, yo voy a quebrantar naciones, dice el Señor. Yo voy a quebrantar familias, dice el Señor, en medio de adoraciones, en medio de alabanza, las cadenas se van a romper. ¿Hasta cuándo vas a seguir guardando tu talento? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo te vas a seguir callando? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Van a seguir postergando. Ya dejen de mirarse a sí mismos. Es tiempo que piensen en los que vienen, en los que están afuera, que a través de la alabanza se mueve otra atmósfera espiritual, dice el Señor. ¿Por qué dudan de sus talentos? Dice el Señor. ¿Por qué no toman el compromiso? ¿De qué te sirve, dice el Señor, saber tantas áreas si en ninguna vas a trabajar con excelencia, dice el Señor? Yo te di ese instrumento, dice el Señor. Yo puse ese micrófono en tus manos, dice el Señor. Yo puse esa batería. Aún, dice el Señor, a esos niños que tienen llamado, yo ya puse la guitarra en sus manos, yo ya puse el micrófono, yo ya puse batería, puse bajos, puse aún el sonido, dice el Señor, en sus manos. Pero es hora, dice el Señor, que la área que ha sido llamado cada uno se despierten y empiecen a trabajar. ¿Qué estás esperando? Dice el Señor. Tú eres líder, dice el Señor. ¿Qué estás esperando para levantar a tu grupo, a tu equipo? Dice el Señor. Es hora de que se levanten, dice el Señor. Y el Señor me habla a ti, que tienes ministerio de maestro de la palabra. Y escucha bien, dice el Señor, martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que ellos se suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. ¿Sabes por qué? Dice el Señor. Porque el entendimiento que tienes, la sabiduría que tienes con mi palabra, dice el Señor. Yo sé, dice el Señor, que cuando recién te leía esta palabra, dice el Señor, era como poesía a tus oídos, dice el Señor. Era tan dulce como el sabor de la miel, dice el Señor. Es lo que hace especial a tu llamado, dice el Señor. El discernimiento de cada palabra, dice el Señor, cómo penetra a lo más profundo de los corazones, entendiendo, dice el Señor, que con tu llamado y con mi presencia, dice el Señor, cuando largues palabras, dice el Señor, cuando largues versículos, no va a ser necesario capítulos y capítulos enteros. Con que tan solo tomaras un versículo, dice el Señor, y lo largaras, dice el Señor, va a quebrantar esos corazones dormidos, dice el Señor. Va a traer, dice el Señor, vida, dice el Señor, a los valles de huesos secos.
Ahí donde se creían muertos espiritualmente, tan solo con una palabra, dice el Señor, que largues, dice el Señor, van a volver a vivir, dice el Señor, y vidas serán restauradas, dice el Señor. Ministerios van a ser restaurados, dice el Señor. Ahora entiendes por qué tienes que llevar palabra, porque ese ministerio tiene que ser restaurado. Porque Él también es llamado con un propósito, dice el Señor. Por eso voy a poner palabras en tus bocas, pero no dudes, dice el Señor, porque yo soy tu ayudador. Habla confiadamente, dice el Señor, porque yo soy tu ayudador. Escucha bien, pastor, dice el Señor. Aún a los que tienen llamado pastoral, dice el Señor. Aún a los que piensan que el tiempo es largo y que algún día va a suceder. Y hoy te digo, dice el Señor, martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes, y también quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti, dice el Señor. Porque cuando tú, dice el Señor, empiezas a pastorear, cuando tú, dice el Señor, empiezas a instruir, cuando tú empiezas a aconsejar, a direccionar, dice el Señor, sos un arma de guerra, dice el Señor, un arma de guerra en lo espiritual, dice el Señor, donde vas dando dirección a familias, a vidas, dice el Señor, donde hay muchos niños y a través de ellos sabes que van a llegar más familias, dice el Señor. Entonces ahí te hablo de quebrantar naciones, dice el Señor, naciones que Satanás pensaba que tenía ganadas, dice el Señor, a través de tu pastoreo, a través de tus abrazos, a través de tu amor, dice el Señor. Esas naciones que él creía ganadas las perderá, dice el Señor. Pero cree confiadamente, dice el Señor, que yo soy tu ayudador y que mi mano poderosa, dice el Señor, está sobre tu vida, sobre esta obra, dice el Señor. Donde muchos la querían ver destruida, dice el Señor, solamente verán resplandecer mi gloria, dice el Señor. Pero cree confiadamente, dice el Señor. A través de tu vida, dice el Señor, pastor, dice el Señor, que pastorea mis ovejas, dice el Señor, que se tomó ese cargo, ese trabajo, dice el Señor, con responsabilidad, con compromiso, entendiendo que ahora ya no tienes solo tu familia carnal, de sangre, dice el Señor, sino tu familia espiritual, donde cada alma, dice el Señor, son tus hijos espirituales, dice el Señor. Entonces tienes que pensar en tus hijos espirituales y en tu descendencia espiritual, dice el Señor. Que tú lo que pastorees, dice el Señor, de la manera que pastorees, de la manera, dice el Señor, que estos jóvenes con esos llamados, dice el Señor, sean instruidos, también van a pastorear. Por eso te hablo de que pienses en los hijos que tienes hoy espiritualmente, pero también en la descendencia espiritual. Porque ellos van a seguir liderando y ellos después van a ocupar tu cargo y así va a ser sucesivamente, dice el Señor. Amén, gloria a Dios, santo es tu nombre. Dice el Señor, y escucha bien, dice el Señor, hijo, hija mía, dice el Señor, que tienes por el don de sanidad, el don de la fe, dice el Señor, el don de exhortación, dice el Señor, el don de palabras de ciencia. ¿Y cuántos dones más, dice el Señor? Interpretación de sueños. ¿Cuántos dones más, dice el Señor?
Escucha bien, dice, porque el martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño, quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Amén. Lo que dice el Señor es que sea el don que seas, dice el Señor, sea el don de la fe. Cuando empieces a orar con fe, dice el Señor, cuando empieces a declarar por fe, esas ciudades, dice el Señor, que se levantaron, dice el Señor, esas fortalezas, esos muros se van a empezar a caer. Esas cárceles espirituales se van a empezar a abrir. Entonces esas almas, dice el Señor, por las que hoy estás clamando, dice el Señor, se van a libertar, pero declara confiadamente, dice el Señor, entendiendo que yo soy tu ayudador, dice el Señor. Gloria a Dios. Para los que tienen don de sanidad y cuántos dones más, dice el Señor, cuando empiecen a creer, todo esto va a pasar, dice el Señor, son armas de guerra, dice el Señor. En mi palabra, dice el Señor, está escrito que estoy cerca de los que tienen corazones quebrantados. ¿Cómo estás en esta noche delante de mi presencia? No hablo corazones quebrantados solamente, dice el Señor, de esos que vienen adoloridos, con algún trauma, dice el Señor, con alguna cicatriz, con alguna herida, dice el Señor, que hay que empezar a curar, hay que empezar a sanar, sino con los quebrantados de corazón, entendiendo que yo soy el Señor tu Dios. A veces las heridas del corazón no son solamente, dice el Señor, circunstancias que hemos pasado en nuestra vida, como una separación, como una pérdida, como una palabra que lastima, dice el Señor, sino que va más allá, dice el Señor. Esas heridas pueden ser espirituales, dice el Señor, cuando no te revistes de la armadura, cuando el enemigo empieza a tirar esos dardos a tu pensamiento, a tu corazón, cuando te empieza a hacer dudar de tu llamado, cuando te empieza a hacer dudar de tu identidad, cuando te empieza a hacer dudar del por qué y para qué estás en este lugar. Pero sabes que cuando llegamos con corazones quebrantados delante de la presencia del Señor diciendo, hoy ya no tengo más fuerzas, no sé por qué y para qué estoy, pero simplemente vengo delante de tu presencia entendiendo que alguna vez vos me escogiste aún desde el vientre de mi madre y que por eso estoy aquí. Y que con una razón, un propósito me pusiste en este lugar y que por eso estoy aquí. Ahí es donde el Señor inclina sus oídos y ahí es donde el Señor dice, hoy te traigo dirección. Solamente camina confiadamente, entendiendo que yo soy tu ayudador. Si cada uno empezamos a caminar confiadamente de la mano del Señor, vamos a entender que cada uno de nosotros somos esta palabra que hoy el Señor nos trae, que dice, martillo me sois y armas de guerra en lo espiritual. Armas poderosas, dice el Señor, que vinimos a trabajar para Él, para que su reino sea expandido. Aún acá cuando habla, me mostraba el Señor, dice que vamos a quebrantar carros y los que ellos suben, el que puede más o menos, ¿no?, visualizar un carro y los que ellos suben, ¿no?, los carros eran armas, ¿no?, carruajes fuertes, poderosos, porque tenían que resistir los ataques del enemigo. Y los que en ellos suben, ¿no?, esos soldados vestidos de armaduras, ¿no?, porque tenían que evitar con sus escudos, con sus armas de guerra también. Pero dice el Señor que si vos le crees y entendés, dice el Señor, del plano espiritual en lo que te está hablando, esos
eso va a ser quebrantado. Porque cuando vos largás una palabra con la presencia del Señor, cuando vos vas a llevar el mensaje de salvación, cuando vos transmitís una promesa del Señor, cuando abrís tu boca, todo esto es quebrantado. Aún dice que también por medio de nosotros va a quebrantar al pastor y sus rebaños. Y yo te lo puedo llevar a dos planos donde el Señor me mostraba. A ese pastor que está pastoreando sus ovejas, pero que a través de la alabanza, de la adoración, van a empezar a experimentar una restauración en sus vidas espirituales, una restauración de su relación con el Señor, donde el que no tenía fuerza las va a empezar a recobrar, donde el que su corazón estaba alejado de Dios a través de una adoración, de una alabanza, se va a empezar a entregar al Señor. Pero también te voy a hablar de aquellos pastores, de aquellos falsos profetas, falsos evangelistas que se levantaron en estos tiempos. Entonces dice el Señor, si vos me crees cuando pongo palabra en tu boca, si vos me crees cuando te voy a dar una palabra, dice el Señor, que vas a llevar, si vos me crees cuando te digo que promulgues mi mensaje de el Cristo viene pronto y créele porque voy y quiero llevarte a esas naciones, dice el Señor, a esas iglesias, dice el Señor, a cortar con velos espirituales, a quitar piedra de tropiezo, dice el Señor, para aquellos que están cegados espiritualmente puedan ver, dice el Señor, la luz de mi salvación, puedan volverse a mi camino entendiendo que Jesús es el camino de la verdad y la vida, entendiendo, dice el Señor, que no hay otro que intercede entre Dios y nosotros, sino solamente Jesucristo, ese que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, pero también por los que están haciendo el mal allá afuera. Por eso dice el Señor, empezá a creerme en estos tiempos, empezá a creerme, empezá a abrir tu boca, dice el Señor, porque yo las voy a poner para empezar a traer libertad, dice el Señor, para sacar a mi pueblo de la esclavitud, dice el Señor, pero solamente tenés que ser obediente y tenés que creer en estos tiempos, en que yo soy tu ayudador, dice el Señor. Cree confiadamente, dice el Señor. Y yo no sé cómo está tu relación con el Señor o cómo está tu relación con el llamado que te dio el Señor. Solamente te voy a invitar a que puedas atesorar esta palabra en lo más profundo de tu corazón, que aun cuando llegues a tu casa o en alguna circunstancia que te encuentres, puedas volver a leerlo para que entiendas que caminando de la mano del Señor, que los planes para lo que te llamó, dice, sos un arma de guerra espiritual importante, poderosa, donde muchos te van a subestimar, te van a menospreciar, te van a querer hacer sentir que esto no tiene sentido. El Señor te dice, cree, porque es hora de pelear por la vida eterna. Esta era la palabra que el Señor me traía para compartir en tu vida. Y te pido que le des un fuerte aplauso al Señor.